Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Bienvenidos, en el episodio de hoy continuamos la plática con Dante. Este es el segundo episodio de 3 donde estamos hablando del tema ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Ponemos ejemplos, hablamos de experiencias y todo relevante a este tema. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué nos hace cristianos? ¿Qué ha dicho otra gente que hace a los cristianos? Pero realmente, ¿qué dice la Biblia? Entonces, el día de hoy continuamos la plática con Dante. Espero que les guste. Creo que es curioso y hasta puede ser gracioso que nosotros como cristianos, que siento los evangélicos, usamos mucho el ejemplo de los fariseos como los malos, ¿no? Son de que no entendían a Jesús, no entendían sus palabras, se creían entender todo y Jesús les enseñaba que no entendían nada. Terminamos haciendo lo mismo en ciertas situaciones como esa, ¿no? De ellos que decían, no, es que ahí dice que no hagan esto y en vez de entender lo que estaba diciendo Dios, lo que estaba enseñando con eso, lo dejan de lado y dicen, no, simplemente es no hacerlo y el que lo haga está mal, ¿no? Y lo vemos con lo de la comida del templo, cuando recogen espiga a los discípulos también, que Jesús les tiene que enseñar y decir, es que no entendieron lo que se les estaba diciendo. Ustedes tomaron la acción o la instrucción y dijeron, esto es lo que quiere Dios nada más, y dejaron de lado lo que estaba enseñando Dios, como esto, lo del orden, ¿no? Entonces, creo que los evangélicos, los protestantes, hemos caído en ciertas situaciones, o en ocasiones más bien, en hacer cosas similares, en decir, ok, aquí está la enseñanza del pasaje, y en vez de ver qué me está enseñando Dios, como lo del pantalón, cosas así, lo tomamos, que se me hace lo más sencillo, o sea, realmente es lo más fácil decir, en vez de ponerme a estudiar, preguntarle a Dios, buscar a Dios en oración, ver la Biblia como un texto espiritual que Dios está hablando a través de ella, pues mejor simplemente tomo lo primero que veo, que es no hagas esto. Ok, no lo hago y se acabó. O sea, estoy cumpliendo, y esa es nuestra excusa, ¿no? Estamos cumpliendo lo que dice la Biblia y a veces llegamos a decir, si yo estoy mal, pues la Biblia está mal. Pero porque no estamos yendo más allá a decir, Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? ¿Qué es esto que se puede aplicar en cualquier momento de la historia y sigue siendo verdad? Que obviamente no va a ser como si la acción, o sea, como decíamos lo de la ropa, ¿no? Y todo esto. Hablando de la ropa, los tacones empezaron como zapatos para la gente que andaba en caballo y después las mujeres lo adoptaron, ¿no? Entonces hoy decir, ¿en qué momento pasa que decimos, no, es que ya cambió Dios de opinión? En tal día Dios dijo, no, esto ya es de mujer, ya no es de hombre. No es eso, es como es el principio. Y hablando de lo que decíamos ahorita de la iglesia, que como iglesia, tanto jóvenes, niños, adultos, grandes, tenemos acceso a las redes sociales, si antes la gente tenía acceso a un predicador en su vida, o dos, tres en su pueblo, en su ciudad, ahora tenemos acceso a cientos literalmente. Y a veces sin quererlo, porque a mí me ha tocado entrar a Facebook, estar viendo los videos y que me sale uno de algún pastor que no me interesa lo que diga, no por mala onda, sino porque no es mi corriente, no es lo que yo pienso igual que él o lo que sea, pero ya lo estoy viendo y me causa algo, o sea, me provoca pensamientos, incluso decir, no, está mal este hermano, pobrecito, o decir, no, este sí tiene razón, o sea, esas cosas no pasaban antes. Y tenemos mil voces predicándonos hoy en día. Y yo sé que en tu tesis fue donde hablaste de la iglesia moderna y todo esto. Mencionabas, y quizá nos puede servir para ir para allá, que hubo una generación, que tú dices que es más o menos la de tu edad, que se alejó un poco de la iglesia, dejó de tomar los roles de liderazgo, obviamente en general, y la mía, y las que vienen atrás de la mía, es al contrario, están tomando esos roles. ¿Tú crees que el tener mil voces y decir, yo puedo hacer algo mejor que de esas mil, que esas 300, sea lo que ha ayudado a muchos a decir, pues yo también lo hago y me aviento? Y antes, al no estar tan expuestos a tantas voces, que quizás se valoraba más o se respetaba más esa posición de liderazgo, de hablarle a una persona, decirles, voy a decir, no quiero decirles tonterías o no quiero enseñarles cosas que no son. ¿Crees que hoy en día haya afectado mucho el estar expuesto a tantas voces para que en una generación se alejaran mucho del liderazgo
y de pronto esta siente que todos pueden liderar. Sí, mm, no podríamos decir que la sobreexposición a la información también sea únicamente negativa, ¿no? Ujú. Ha traído grandes ventajas a la sociedad de la información. Eh, los que fuimos todavía formados en el siglo pasado, pues no terminamos todavía, por mucho que digamos que sí, no terminamos todavía de entender el mundo, porque a final de cuentas nosotros construimos o fuimos parte de la construcción de un mundo con otros fundamentos, ¿no? No había tecnología, ¿no? Yo tengo 40 años y en mi juventud pues no hubo teléfonos, ¿no? Entonces, mis primeros inicios en el mundo, la escuela, el trabajo, la sociedad, fueron sin información, ¿no? En este contexto de la sociedad de la información. Entonces, a final de cuentas, mis procesos mentales son de otro siglo. Y hemos visto efectivamente que no todo es negativo, ¿no? En torno al Evangelio, efectivamente tenemos ahorita una cisma, un abismo, un hoyo generacional increíble. A nivel mundial, los liderazgos son mayores, los liderazgos han permanecido, siguen de pie. eh, y los pastores, los profetas, los evangelistas, son muy grandes, ¿no? De edad. Y hay una generación de los treinta y tantos a los cuarenta y tantos, eh, que son los hijos de los líderes que siguen en pie, que a final de cuentas se fueron de la iglesia. Dejamos la iglesia y hoy en día la iglesia se compone mayormente de nietos y abuelos. La mayoría de los padres de treinta y tantos, cuarenta y tantos, que nos fuimos de la iglesia, pues sabíamos o sabemos la verdad y seguimos mandando a nuestros hijos, pero ahora con los abuelos. Son muy pocos los que permanecieron activos en la iglesia. Esto hace que la iglesia tenga ahorita una generación muy grande que tiene poca o nula comunicación con una generación pequeña, ¿no? Jovencitos, pues. El liderazgo se tendrá que dar y se tendrá que pasar la estafeta generacional. El asunto es que estamos enfrentando dos brechas, la brecha generacional entre abuelos y nietos y la brecha tecnológica, ¿no? Los que nacimos el siglo pasado y que a duras penas hablo como generación de los cuarenta y tantos a los 60, setenta y tantos, que difícilmente agarran un aparato tecnológico y lo usan únicamente como herramienta de comunicación, no como herramienta para construir la realidad. Em, entonces, la brecha generacional y la brecha informacional, pues están latentes. Eh, Creo que todavía un problema mayor a esto es justo que la generación grande de líderes actuales fue formada en una iglesia que ya no existe, en una iglesia cuyos pilares eran la obediencia, cuyos pilares eran justo la fundamentación valoral o ética cristiana, y es una iglesia que ya no existe, lo voy a poner en términos muy concretos. Es una generación de pastores, de líderes que todavía ofician, grandes, mayores, que toda su vida sostuvieron lo que decíamos del pantalón, del cine, del maquillaje, del árbol de Navidad, de Santo Claus, La música. de la música, eh, y que los alcanzaron las generaciones y dejó de ser un discurso vigente, pero es un discurso que siguen creyendo. ¿Qué pasa? Que entonces esta generación, cuando formó a sus hijos, le dijo al hijo, no vas a ir al cine, porque todo lo que nos dijeron, ¿por qué no vas a ir al cine? Y el hijo no fue al cine, pero el hijo tuvo hijos, o sea, los nietos del primero, tuvo hijos y a los hijos sí los llevó al cine. Eh, y esto es un presente, no es un pasado inmediato, es un presente. Ujú. Eh, yo tengo hijos generalizando y yo representando a la generación. Yo tengo hijos de 9 años el mayor. Tengo niños pequeños. Los llevo al cine, claro que los llevo al cine. Pero ¿qué me dijo la generación anterior? O sea, ¿qué dijeron mis padres? No, ir al cine es pecado. Pero yo le dije a mis hijos, no, no es pecado. Resulta que mis hijos conviven todavía con mis padres. Entonces mis hijos están expuestos a dos verdades. La verdad que el grande dijo es pecado y la verdad que, o sea, que el abuelo dijo es pecado y la verdad que el papá le dijo no es para tanto.
Nuestros padres dijeron, no, no puede haber árbol de Navidad porque los escandinavos y el árbol y la madera y Es los pagano. dioses y lo pagano que nos lo metieron Disney y el diablo. Entonces, los abuelos dijeron, no, en la casa no va a haber árbol de Navidad porque es una celebración pagana. Bueno, el hijo le dijo al nieto, no, en casa sí va a haber árbol. Eh, ¿Y qué pasa? Que tenemos una tercera generación que está conviviendo todavía actualmente con dos generaciones, la de sus padres, que por cierto dejaron de ir a la iglesia, la de sus padres que les dicen, no, tener árbol no es pecado, y la del abuelo que, aunque lo dejó de decir, lo sigue creyendo, sí, el árbol es pecado, porque es una práctica pagana. Entonces, la generación más joven ha crecido en una iglesia con dos verdades. No hubo un cambio generacional porque los líderes son muy grandes. Y si los líderes dejaron de predicar, algunos, porque algunos lo siguen predicando, si los líderes dejaron de predicar que el pantalón era pecado, que el árbol de Navidad era pecado, que el cine era pecado, aunque los que lo dejaron de predicar lo siguen creyendo, porque esa es una de las características de esa generación, gente que se murió con el cuchillo entre los dientes para defender sus ideas. No como le pasó a mi generación, que fue una generación más relativa, no como le pasa a la generación de ahora, que cada semana puede cambiar de idea. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una generación de chicos que fueron educados con dos verdades. La verdad que se defiende en casa sí te pones pantalón, pero vas a la iglesia y en la iglesia no, porque el abuelo dijo que no, y además el abuelo es el pastor, ¿no? Eh, en casa sí tenemos árbol de Navidad, pero en la iglesia no, y en la casa del abuelo menos, ¿no? Pero en casa sí. El abuelo no va al cine, pero nosotros sí vamos, de al cabo que los cines ya no son como antes. Entonces, ¿qué resultado ha dado esto? Un sistema de incongruencia total en el sentido de que educamos chicos diciéndoles, es que la iglesia dice una cosa, pero en la casa no es para tanto. Estos ejemplos que pongo son relativamente sencillos. Es más, todo mundo o mucha gente dirá, ay, qué ridículo. Eso ya lo superamos hace años, sí. Pero ahora le pongo sobre la mesa los matrimonios igualitarios, la condición homosexual de las personas, Transexual. y le pregunto, ¿por qué un chico al que educamos o por qué una generación a la que le educamos con diferentes verdades, a la que le dijimos o a la que le seguimos diciendo, el líder en turno dice que no, pero yo papá te digo que sí? ¿Cómo le pedimos a esta generación que sea congruente y que tome decisiones cuando le enseñamos que hay cosas que se enseñan en la iglesia, pero en la casa no es para tanto? Entonces tenemos una generación de chicos que no tardan en tomar liderazgos y que muchos ya los han tomado, que tendrá que enfrentarse a liderazgos grandes, pero con estos severos problemas, con unos problemas de formación en los que nosotros mismos, las dos generaciones arriba de ellos, nos encargamos de decirles, sí, sí, créelo, pero no es para tanto. Entonces, perfectamente podemos ver cómo los chicos dicen, sí, pero homosexual sí está mal, pero no es para tanto. Entonces, eh, es un asunto que provocamos las generaciones mayores y que seguimos teniendo responsabilidad, la generación intermedia, me refiero a los de 35, 40, 30 y tantos, 40 y tantos años, seguimos teniendo responsabilidad porque si bien ya no tenemos edad, estoy haciendo una generalización, no estoy hablando en lo particular, ya no tenemos edad de empezar grandes ministerios, sí tenemos la responsabilidad de poderle enseñar a las nuevas generaciones que están tomando los liderazgos de qué se trataba el mundo de reglas que nos impusieron y nos hicieron correr de la iglesia. Porque resulta que nosotros, esta generación intermedia, sí entendemos las reglas porque fuimos la última generación formada en el siglo pasado. O sea, sí entendemos por qué pusieron tanta regla, por qué se vinieron los setentas con tantos, los sesentas, los setentas, los ochentas con tantos cambios generacionales, políticos, sociales, económicos, y cómo la iglesia se tuvo que defender con una serie de reglas impositivas para justo lo que se decía entonces, que el mundo no entrara a la iglesia. Lo entendemos perfectamente. Muchas de estas reglas nos, como generación, provocaron que dejáramos la escuela, porque mi generación no estudió, porque ya venía Cristo y porque no podíamos servir a dos amos. Mi generación no emprendió negocios porque había que invertirle a la iglesia. Mi generación se casó
con la primer chica que conoció de novia, porque no podían andar conociendo tantas chicas y todo el mundo se amargó, y resulta que la mayoría de mi generación ya se divorció 2 o 3 veces. Estoy hablando de creyentes. Y tienen familia con 1, 2, 3 mujeres. Y estoy hablando de creyentes. ¿Por qué? Porque las reglas nos asfixiaron. Bueno, los que por misericordia de Dios permanecemos, somos los que podemos decir a los nuevos chicos, oye, es que las reglas tenían tal sentido y tal regla es importante seguirla por esto y tal regla se debía a esto. No imponerles reglas porque eso ya no se puede, pero sí enseñarles qué se trataba de evitar con esas reglas. Yo le he dicho mucho a los viejos que están a punto de dejar los ministerios, parecen eternos, les he dicho, bueno, eventualmente se van a morir, eso es un hecho. Y cuando usted se muera, el jovencito, su nieto, va a tomar el ministerio. Eso es un hecho, le guste o no le guste. Aunque nos dé miedo a dónde van a llevar a la iglesia y qué va a pasar con la iglesia, es un hecho. Los ministerios para los siguientes años son de jóvenes, no de adultos maduros. Entonces, 2 preguntas. Primera, ¿le da temor hacia dónde va la iglesia? ¿Sí o no? Y la segunda, si usted pudiera en una mochila chiquita, una mochila pequeña, que no sea gravosa, en una mochila, decirle, en esta mochila te voy a poner lo más importante que te tienes que llevar para la iglesia, para el futuro inmediato, porque yo ya me voy y no la serie de reglas y reglas y reglas que nadie puede ya, y sabe que no se las puede heredar, porque el mundo ya cambió, y usted pudiera en una mochila echarle lo principal, ¿qué le echaría? Eso es en lo que tendríamos que estar, bueno, los más grandes tendrían que estar pensando, ¿qué es lo que los más jóvenes tienen que llevarse sí o sí? Y quítele todo lo que a usted le sobra, que de nada le sirve ni le ha servido. Y a los de mi generación, entender que Samuel, el profeta Samuel, eh, su ministerio fue ser la conciliación justo entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes. Samuel fue un sujeto formado desde pequeño que se quedó en la casa, que vio al sacerdote echar a perder a su familia, echar a perder el sacerdocio, y que Dios lo llamó para que lo viera y para que no fuera como él, pero no lo llamó a un liderazgo, lo llamó a nombrar, a identificar, a formar, a guiar y a acompañar a un David jovencito que tenía que seguir el ministerio de los jueces y de los sacerdotes. Eh, Samuel no ejerció, Samuel fue llamado a darle acompañamiento a los Davides. Entonces, mi generación, que creció en un sistema echado a perder por tanta regla, es una generación que se fue y que de entrada tendremos que volver, y los que estamos, con esto hago un paréntesis, la mayoría de mi generación que está en las iglesias, perdón la expresión, pero la mayoría sociológicamente se le reconoce como una generación castrada, por lo castrante que fue el peso de la generación anterior. Y los pueden ver calladitos y bonitos en las iglesias, no mueven un dedo, porque creen que si mueven un dedo la van a regar. Los educaron o nos educaron con que si mueves un dedo la riegas. Entonces, son pocos y callados. Pero la responsabilidad está en eso, en entender que crecimos en un sistema religioso castrante que echó a perder a sus hijos, justo como el sacerdote Elí y sus hijos, pero que tuvimos que estar ahí para verlo y para poder entender de qué se trataban todas las reglas, para poder decirle al David muy jovencito de qué va la cosa, qué cosas no nos funcionaron y por qué cosas nos fuimos y por qué cosas no volvemos. Hablando de la tesis, yo he entrevistado, o en esa tesis yo entrevisté cerca de 30 y tantas personas, cristianas todas, eh, y un gran segmento fue justo de mi generación, de la gente que se fue de la iglesia. Y el común denominador fue, yo me fui de la iglesia porque no daba una, porque no la armaba, porque de veras yo no nací para ser cristiano. Es que yo busco a Dios en mi casa, yo le oro, pero es que no puedo con la iglesia, es que a mí me gusta hacer así y en la iglesia me decían todo lo contrario. Y se fueron. Estoy hablando de gente que sigue siendo cristiana, que se sigue asumiendo como cristiana porque creen en Dios y creen en el Dios
en el mismo Dios que yo creo, pero jamás regresaron a una iglesia. La mayoría y el común fue eso, porque no la hago para cristiano. Eh, bueno, pues esa es la responsabilidad generacional que tenemos los del medio, justo con la generación más pequeña. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Recuerda que esta es ya la segunda parte de 3 donde platicamos con Dante. La siguiente parte será la última y espero que nos puedas acompañar para terminar esta conversación de qué significa ser cristiano. Dios te bendiga.